Fui al banco a retirar dinero de la cuenta que me dejó mi esposo. El cajero me dijo, esa cuenta fue cerrada. Mi techo estaba filtrando agua por todas partes. El seguro cubría la reparación, pero los trámites tardarían meses y el techo no podía esperar. Necesitaba $5,000 para repararlo ahora. Luego el seguro me los devolvería. Fui al banco a retirar dinero de la cuenta que mi esposo me dejó. Esa cuenta que solo tocaba en emergencias. El cajero tecleó su computadora, frunció el ceño, me miró. Señora, esa cuenta fue cerrada hace 3 meses por inactividad. No había fondos. $82,000 desaparecidos. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Recuerdo que las luces del banco me parecieron demasiado brillantes de repente. El ruido de las computadoras demasiado fuerte. Sentía las piernas débiles. Me senté en una de esas sillas de plástico duro cerca de la entrada. La gente entraba y salía, hablaban, reían, vivían sus vidas normales. Y yo acababa de descubrir que los ahorros de toda una vida habían desaparecido. Pero esto no había pasado de la nada. Para entender cómo llegué a ese momento necesito contarte todo desde el principio. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 68 años y hasta hace 9 meses pensaba que conocía a mi familia. Mi esposo Ricardo murió de un infarto masivo. Fue rápido, demasiado rápido. 52 años juntos terminaron en una tarde de martes mientras regaba las plantas del jardín. Nunca pude despedirme. Ricardo era ingeniero civil. Trabajó 40 años en la misma empresa constructora. Era metódico, ordenado. Cada peso que ganaba lo organizaba en cuentas específicas. Una para gastos del hogar, otra para mi pensión cuando él faltara, y una tercera, la más grande que llamaba nuestro fondo de nunca se sabe. $82,000 que habíamos ahorrado durante décadas, para emergencias, para algo importante, para cuando realmente lo necesitáramos. Yo trabajé 30 años como secretaria ejecutiva en un despacho legal. Me jubilé hace 10 años. Mi pensión era modesta, pero suficiente. Nunca toqué la cuenta de Ricardo. Era un respeto que le tenía a su esfuerzo. Teníamos 2 hijos. Mariana, mi hija menor, siempre fue la responsable. Estudió enfermería, se casó, tiene 2 niños. Vive a 3 horas de aquí, pero nos hablamos cada semana. Y estaba Daniel, mi hijo mayor, el primogénito, el que su padre adoraba. Daniel tenía 39 años cuando su padre murió. Trabajaba en ventas de seguros, o eso decía. Siempre había sido carismático, simpático. Sabía cómo hacer que la gente confiara en él. Cuando Ricardo murió, Daniel estuvo conmigo todos los días del funeral. Me abrazó, lloró, me dijo que nunca me dejaría sola. Y yo le creí. Lo que no sabía era lo que había pasado 3 meses antes de la muerte de su padre. Ricardo me había contado una noche, pocas semanas antes de morir, que había tenido una conversación seria con Daniel. Estábamos acostados, la luz apagada. Ricardo me tomó la mano en la oscuridad y me dijo que había hecho algo importante ese día. Me explicó que había hablado con Daniel sobre su futuro, que le había dicho que era hora de que aprendiera a administrarse solo. Me contó que le había abierto una cuenta a nombre de Daniel, que le había depositado $80,000. Era su herencia adelantada, para que montara un negocio, para que invirtiera, para que demostrara que era capaz de cuidar lo suyo. Me quedé callada. Era mucho dinero. Le pregunté qué pasaría si lo perdía. Ricardo suspiró y me dijo que entonces habría aprendido la lección más cara de su vida, pero que necesitaba intentarlo, que Daniel ya tenía casi 40 años y no podíamos cuidarlo para siempre. Esa fue la última conversación seria que tuvimos sobre Daniel. 3 semanas después, Ricardo murió. En el funeral, Daniel me abrazó y lloró como un niño. Pensé que el dolor lo había destrozado. Pensé que estaba sufriendo la pérdida de su padre tanto como yo. Lo que no sabía era que para entonces
Daniel ya había perdido la mitad del dinero que su padre le dio. Los meses pasaron. Yo vivía sola en la casa. Mariana me llamaba constantemente, me invitaba a quedarme con ella, pero yo me negaba. Esa casa tenía 52 años de recuerdos. No podía irme. Daniel venía a visitarme cada 2 semanas, siempre sonriente, siempre con alguna historia sobre un cliente nuevo, un negocio que estaba por cerrarse, una oportunidad increíble. Yo le preparaba café. Nos sentábamos en la sala, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero. Yo le decía que estaba bien, que con mi pensión me alcanzaba para todo. Él sonreía, me abrazaba, se iba. Pero había señales, pequeñas, casi imperceptibles. Una vez le pregunté cómo iba su negocio, ese en el que supuestamente había invertido la herencia de su padre. Me dijo que bien, que todo bien, que era complicado al principio, pero que iban avanzando. Nunca me dijo en qué consistía el negocio. Otra vez noté que su carro era diferente, más viejo, más maltratado. Le pregunté qué había pasado con su carro. Me dijo que lo había vendido, que ese era más económico, que estaba ahorrando para el negocio. Yo asentí, me pareció prudente. Otra señal fue que dejó de llevar reloj. Ese reloj que su padre le regaló cuando cumplió 30 años. Un Citizen plateado que Ricardo compró ahorrando durante meses. Le pregunté por el reloj y me dijo que lo había dejado en reparación, que la correa se había roto. Mentiras. Todas mentiras, pero yo no lo sabía. Yo confiaba. Y entonces, hace 4 meses, empezó la filtración en el techo. La filtración comenzó pequeña, una mancha de humedad en el techo de la recámara principal. Luego creció. En 2 semanas el agua caía directamente cuando llovía. Llamé al seguro de la casa. Me dijeron que cubrían la reparación, pero necesitaban enviar al perito, hacer el avalúo, aprobar el presupuesto. 2, tal vez 3 meses de trámite. El techo no podía esperar tanto tiempo. La humedad estaba dañando las paredes, los muebles. Olía a moho. Contraté a un maestro albañil, recomendado por la vecina. Me dio el presupuesto, $5,200. Me dijo que eso había que arreglarlo ya, que si esperábamos más, iba a colapsar parte del techo y entonces saldría el triple. Yo tenía $3,000 en mi cuenta personal. El resto lo sacaría de la cuenta de Ricardo. ¿Pagaría la reparación? ¿El seguro me reembolsaría después? Simple. Fui al banco un martes por la mañana. La sucursal estaba casi vacía. Me atendió un cajero joven, no más de 25 años. Me sonrió y me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que necesitaba retirar $5,000 de una cuenta específica. Le di el número de cuenta. Ese número que me sabía de memoria porque Ricardo me lo había repetido 1000 veces. Por si algún día me pasa algo, Elena, esta es nuestra cuenta de emergencias. El cajero tecleó, esperó, frunció el ceño. Tecleó de nuevo y me miró con una expresión extraña. Me dijo que esa cuenta había sido cerrada por inactividad y saldo cero. Hace 3 meses. Sentí que el piso se movía. Le dije que eso era imposible, que esa cuenta tenía $82,000. El cajero tecleó más rápido. Revisó. Volvió a revisar. Me dijo que esperara un momento, que iba a consultar con el gerente. El gerente era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, lentes. Me miró con una mezcla de preocupación y pena. Se presentó como Alberto Fuentes, gerente de la sucursal, y me pidió que lo acompañara a su oficina. Caminé detrás de él como autómata. Nos sentamos. Él abrió su computadora, tecleó, giró una pantalla hacia mí.
Me pidió que mirara, que ahí estaba el historial de la cuenta. Vi una lista interminable de movimientos. Retiros, retiros, retiros. $1,000, $2,000, $3,000, $1,500, $2,500. Fechas desde hace 9 meses, justo un mes después de la muerte de Ricardo. Le pregunté con voz temblorosa quién había hecho esos retiros. El gerente apretó los labios y me dijo que los retiros fueron realizados en ventanilla, con identificación oficial, por el segundo titular de la cuenta. Le pregunté qué segundo titular. Me explicó que mi esposo había registrado un segundo titular hace 8 años. Mi hijo, Daniel Morales. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté por qué el banco no me había avisado. El gerente me explicó que cuando hay 2 titulares, cualquiera de los 2 puede hacer movimientos sin autorización del otro, que es una cuenta mancomunada, que legalmente mi hijo tenía derecho a retirar ese dinero. Me quedé mirando la pantalla, los números, las fechas. El último retiro fue de $4,000, hace 4 meses. Dejó la cuenta en 0. Le dije que necesitaba copias de todo eso, de todos los movimientos, de las firmas, de todo. El gerente asintió. Me dijo que me iba a imprimir el historial completo, que lamentaba mucho lo que estaba pasando, que si necesitaba asesoría legal, el banco tenía convenio con varios despachos. Y le dije que no, que solo necesitaba las copias. Salí del banco 30 minutos después con un sobre manila lleno de papeles. Estados de cuenta, comprobantes de retiro, fechas exactas y una certeza devastadora. Mi hijo me había robado. Llegué a casa temblando. Puse el sobre en la mesa de la cocina. Lo abrí. Empecé a revisar cada documento. Necesitaba estar segura, completamente segura. Recordé que Ricardo guardaba documentos importantes en su estudio. Una habitación pequeña que mantuve intacta desde su muerte. Su escritorio. Sus archivos. Todo como él lo dejó. Entré. Abrí el cajón donde guardaba las carpetas de las cuentas bancarias. Encontré la carpeta marcada Cuenta Ahorro Emergencia. Adentro estaban todos los estados de cuenta antiguos. Los últimos 5 años. Los comparé con los documentos del banco. Antes de morir, Ricardo había hecho 2 depósitos grandes, uno de $15,000 en enero, otro de $10,000 en marzo. El saldo total era de $82,300. Después de su muerte, los retiros empezaron. Pero había algo más. En una de las hojas encontré una nota manuscrita de Ricardo, con fecha de 3 meses antes de morir. Decía que había agregado a Daniel como segundo titular, que en caso de que algo le pasara, yo podría contar con él para los trámites bancarios, que confiaba en su hijo. Sentí que me ahogaba. Ricardo había puesto a Daniel en esa cuenta para ayudarme, para facilitarme las cosas si él faltaba, y Daniel usó esa confianza para robarme. Seguí revisando. Encontré otro documento, una carta del banco dirigida a Ricardo, fechada 9 años atrás. Era la confirmación de apertura de otra cuenta, a nombre de Daniel Morales, una cuenta individual con un depósito inicial de $80,000. La herencia adelantada de la que Ricardo me habló. Daniel tenía su propio dinero, $80,000 que su padre le dio para que empezara su vida, y aún así vino por el mío. Llamé a Mariana esa misma noche, le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Entonces me dijo que ella sabía que algo andaba mal con Daniel. Le pregunté qué quería decir. Me contó que hace 6 meses Daniel la había llamado, que necesitaba dinero prestado, $10,000, que le dijo que era para el negocio, que se los devolvería en 3 meses. Le pregunté si se los había prestado. Me dijo que no, que le había dicho que no tenía esa cantidad, que Daniel le había colgado y no había vuelto a hablarle. Mariana respiró hondo
y me dijo que hace 2 meses lo había visto en un casino, que ella había ido a un evento del hospital que quedaba cerca, que había salido tarde y al pasar por ahí lo vio entrando, como a las 11 de la noche. Le pregunté si estaba segura que era un casino. Me confirmó que sí, que no le había dicho nada porque pensó que tal vez era la primera vez que había ido con amigos, pero que ahora todo tenía sentido. El negocio que nunca existió, el carro vendido, el reloj empeñado, los retiros constantes. Daniel tenía una adicción al juego y había gastado todo. Su herencia y la mía. 2 días después fui a hablar con la vecina que me recomendó al albañil, doña Carmen. Lleva viviendo en esta cuadra 30 años. Le pregunté si había visto a Daniel últimamente. Me dijo que sí, que lo había visto varias veces en las últimas semanas, que venía en las mañanas cuando yo no estaba, que una vez lo vio hablando con 2 hombres en la esquina, que se veían peligrosos. Le pregunté qué se refería con peligrosos. Me dijo que uno de ellos tenía tatuajes en los brazos, que hablaban fuerte, que Daniel se veía nervioso, que les daba dinero, billetes. Ayotistas, prestamistas ilegales. Daniel no solo había perdido el dinero, había contraído deudas y ahora esos hombres sabían dónde vivía su madre. Tomé una decisión. Llamé a un abogado, un hombre que había conocido en mi época de secretaria legal, licenciado Ramírez. Se había jubilado, pero seguía asesorando casos familiares. Le expliqué todo, le mostré los documentos. Él revisó todo en silencio. Finalmente me miró y me dijo que legalmente Daniel no había cometido un delito, que era titular de la cuenta, que tenía derecho a retirar el dinero. Le pregunté si no había nada que pudiera hacer. Me explicó que el banco podía presentar cargos si había falsificación de documentos, si revisaban las identificaciones y firmas de los retiros y encontraban irregularidades, podrían proceder, pero que necesitaba que el banco investigara y que aún así era un proceso largo. Le dije que no quería meterlo a la cárcel, que solo quería que devolviera el dinero. El licenciado suspiró y me dijo que entonces necesitaba confrontarlo con todas las pruebas, frente a testigos, y ver si aceptaba pagar. Pero que si estaba endeudado con agiotistas, ese dinero ya no existía. Le dije que lo sabía. Me preguntó qué iba a hacer. Le respondí que lo que debía hacer hace meses. Enfrentarlo. Llamé a Daniel al día siguiente. Me saludó normal, tranquilo, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Le dije que necesitaba que viniera a la casa ese mismo día. Me dijo que estaba ocupado, que tenía reuniones, que mejor el fin de semana. Le dije que hoy, Daniel, o hablaba con sus hermanas y con el banco sobre lo que había hecho. Hubo silencio. Me preguntó de qué hablaba. Le dije que él sabía de qué hablaba, que lo esperaba a las 6 de la tarde. Colgué. También llamé a Mariana. Le pedí que viniera, que fuera testigo. Y llamé al licenciado Ramírez. Le pedí que estuviera presente, de manera informal, como amigo de la familia. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí. Daniel estaba parado en la entrada. Se veía cansado, más delgado. Tenía ojeras. Le dije que pasara. Entramos a la sala. Mariana ya estaba sentada en el sillón. El licenciado en el sillón de enfrente. Daniel se detuvo al verlos. Preguntó qué era todo eso. Le dije que se sentara. Me dijo que no iba a sentarse hasta que le explicara qué estaba pasando. Le grité que se sentara. Se sentó, nervioso, mirando a todos. Puse el sobre manil en la mesa de centro. Lo abrí. Saqué los documentos, uno por uno. Los puse frente a él. Le dije que esos eran los estados de cuenta de la cuenta de ahorro que su padre me había dejado. $82,000. Daniel palideció. Continué diciéndole que también tenía los comprobantes de todos los retiros que él había hecho durante los últimos 9 meses, desde un mes después de que su padre murió.
Mariana se cubrió la boca con la mano. Daniel miró los papeles. No dijo nada. Le mostré la carta donde su padre explicaba por qué lo había agregado como segundo titular. Para ayudarme con los trámites. Para facilitarme la vida si él faltaba. Mi voz se quebró. Y luego le mostré la confirmación de la cuenta que su padre había abierto a su nombre. $80,000. Su herencia adelantada. El dinero que su padre le dio para que empezara su vida. Daniel cerró los ojos. El licenciado Ramírez habló con voz firme pero calmada. Se presentó y le explicó a Daniel que yo tenía derecho legal de solicitar al banco una investigación sobre esos retiros, que si se comprobaba que había usado documentos falsificados o manipulado firmas, eso se convertía en fraude. Daniel respondió que no había falsificado nada, que era titular de la cuenta, que tenía derecho. Le grité que no tenía derecho. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Le dije que ese dinero no era suyo, que su padre lo puso en esa cuenta para ayudarme a mí si algo le pasaba, que le había dado $80,000 para él, para su vida, para su negocio. Daniel abrió los ojos. Tenía lágrimas. Me dijo que lo sentía mucho. Le pregunté que dónde estaba el dinero. Se quedó callado. Mariana habló por primera vez. Le preguntó directamente, ¿dónde estaba el dinero de mamá? Daniel se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar. Entre sollozos dijo que lo había perdido todo. Mariana le preguntó, ¿perdido cómo? ¿Perdido dónde? Daniel levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Dijo una palabra que me heló la sangre. Casino. Le pregunté si había gastado todo el dinero de su padre en el casino. Asintió. Le pregunté si también se había gastado mi dinero en el casino. Volvió a sentir. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté desde cuándo. Me dijo desde hace 3 años. Que al principio ganaba. Que ganaba mucho. Que por eso pensó que podía seguir. Que podría duplicar el dinero que su padre le dio. Que nos daría una sorpresa. Pero empezó a perder. Perdió 10,000. Luego 20,000. Luego 40,000. En 6 meses se había gastado toda su herencia. Le pregunté que por qué no nos dijo, por qué no pidió ayuda. Me dijo que sentía vergüenza, que pensó que podía recuperarlo, que solo necesitaba una buena racha, que por eso empezó a sacar de mi cuenta, que iba a devolverlo, que lo jura que iba a devolverlo. Mariana le preguntó que por qué no se detuvo. ¿Por qué siguió sacando dinero si ya no le quedaba nada? Daniel se limpió las lágrimas y dijo algo que me destrozó. Dijo que porque cada vez que iba al casino sentía que esa vez sí iba a ganar, que esa vez sí iba a recuperar todo, que iba a devolverle el dinero a su mamá y nadie se enteraría, que nadie sabría lo que había hecho. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que ese dinero significaba para mí, si pensó que era el esfuerzo de toda la vida de su padre, que eran 52 años de trabajo. Daniel bajó la cabeza y dijo que sí, que pensó en eso. Entonces le pregunté, ¿por qué lo hizo de todas formas? ¿Por qué siguió sacando hasta dejarlo en 0? Se quedó callado. Mariana se levantó del sillón. Le dijo que era un egoísta, que era un ladrón, que le había robado a su propia madre. Daniel se puso de pie de golpe. Le dijo a Mariana que él no era un ladrón, que ese dinero también era de él. Mariana se rió con amargura. Le preguntó, ¿cómo podía decir eso? Daniel levantó la voz. Dijo que su padre también era su padre,
que ese dinero también era su herencia, que tenía derecho. Le dije que no tenía derecho, que su padre le había dado su propia herencia, $80,000, más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años, y que se lo había gastado todo. Daniel se giró hacia mí. Me dijo que era cierto, que se había gastado su dinero, pero que ese otro dinero también venía de su padre, que legalmente era tanto mío como de él, porque estaba en una cuenta mancomunada. El licenciado Ramírez intervino. Le dijo que técnicamente tenía razón en lo legal, pero que moralmente había traicionado la confianza que su padre depositó en él. Daniel se sentó de nuevo, se cubrió la cara. Le pregunté si había algo más que necesitara saber. Daniel se quedó callado. Le dije que hablara, que ya no había nada que ocultar. Respiró hondo y me dijo que tenía deudas. Le pregunté ¿con quién? Me dijo que con prestamistas. Le pregunté cuánto debía. Me dijo que $40,000. Mariana gritó preguntando cómo era posible deber esa cantidad. Daniel explicó que cuando se le acabó el dinero de las cuentas necesitaba seguir jugando, que estaba seguro de que iba a recuperar todo, que solo necesitaba capital. Le preguntó a quién exactamente le debía ese dinero. Daniel dijo nombres que no conocía. Mariana le preguntó si esa gente sabía dónde vivía él. Daniel asintió. Le preguntó si sabían dónde vivía yo. Daniel cerró los ojos y asintió de nuevo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Le pregunté si esa gente me había visto. Me dijo que sí, que hace 2 semanas 2 de ellos lo siguieron hasta mi casa, que querían asegurarse de que yo existía, de que había alguien que pudiera pagar si él no pagaba. Mariana preguntó cuándo tenía que pagar. Daniel dijo que le habían dado hasta fin de mes, que si no pagaban iban a venir por mí, que le habían dicho específicamente que sabían que yo tenía una casa, que esa casa valía dinero. Le pregunté si había usado mi casa como garantía. Daniel no respondió. El licenciado Ramírez se puso serio. Le preguntó directamente si había firmado algún documento usando la propiedad de su madre como garantía. Daniel negó con la cabeza, pero no me miraba a los ojos. Le dije que me mirara a los ojos y me dijera la verdad. Levantó la vista, tenía la cara descompuesta. Me dijo que no había firmado nada, pero que había dicho que su madre tenía una casa que valía como $200,000, que si él no pagaba, podían venir a hablar conmigo, que yo podría sacar un préstamo sobre la casa. Mariana se puso de pie furiosa. Le gritó, ¿cómo se atrevía? Daniel empezó a llorar de nuevo. Dijo que estaba desesperado, que no sabía qué más hacer. El licenciado Ramírez preguntó quiénes eran esos prestamistas exactamente. Daniel dijo nombres. El licenciado tomó notas. Me miró y me dijo que conocía algunos de esos nombres, que eran agiotistas conocidos en la zona, que operaban al margen de la ley, pero que sabían cómo no cruzar líneas que los metieran en problemas serios, que probablemente vendrían a presionar, pero que no harían nada violento a menos que sintieran que no había otra forma de cobrar. Le pregunté a Daniel qué esperaba que hiciera yo. Me dijo entre sollozos que no sabía, que por eso no me había contado nada, que sabía que yo no tenía ese dinero. Le pregunté entonces por qué vino por los $82,000 que su padre me dejó. Me dijo que pensó que con ese dinero podría ganar lo suficiente para pagarlo todo, para arreglar todo, que solo necesitaba una buena racha, que estaba seguro que iba a ganar. Mariana preguntó con voz rota si alguna vez pensó en buscar ayuda, si alguna vez pensó en dejar de jugar. Daniel dijo que sí, que muchas veces, pero que cada vez que lo intentaba volvía, que no podía parar, que sabía que tenía un problema, pero que no sabía cómo detenerlo. El licenciado mencionó que existen programas de ayuda para ludopatía, que Jugadores Anónimos tenía grupos en la ciudad. Daniel asintió, pero no dijo nada. Yo me quedé mirándolo, a ese hombre de 39 años que era mi hijo, que había sido un niño hermoso, que su padre adoraba,
que jugábamos juntos en el jardín, que me abrazaba cuando tenía pesadillas y ahora estaba frente a mí, hecho pedazos, habiendo destruido todo lo que su padre construyó. Le pregunté si entendía lo que había hecho, si entendía que había traicionado la confianza de su padre, que me había robado, que había puesto en riesgo mi seguridad. Asintió. Le pregunté si entendía que nada volvería a ser igual. Volvió a asentir. Le pregunté qué quería que hiciera yo ahora. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que no sabía, que no esperaba que lo perdonara, que no esperaba nada, solo que por favor no dejara que esa gente me hiciera daño, que lo que le hicieran a él no importaba, pero que por favor yo me protegiera. El silencio en la sala era denso, pesado. Finalmente hablé. Le dije a Daniel que tenía 3 opciones. La primera era que yo presentara una denuncia formal en el banco, que solicitara una investigación completa, que el banco probablemente encontraría irregularidades y procedería legalmente contra él, que podría terminar con cargos por fraude, que iría a prisión. Daniel palideció. La segunda opción era que él fuera directamente a la policía a reportar las amenazas de los agiotistas, que buscara protección oficial, que declarara todo, que aceptara las consecuencias de sus deudas ilegales, pero que al menos habría un registro oficial por si esa gente venía por mí. El licenciado Ramírez asintió, diciendo que esa era la opción más sensata desde el punto de vista legal. La tercera opción, le dije, era que yo no hiciera nada legal, que no lo denunciara, que no llamara a la policía, pero que él tampoco volvería a formar parte de mi vida. Daniel abrió los ojos sorprendido. Le expliqué que no iba a meterlo a la cárcel, porque no iba a vivir el resto de mis días cargando con esa decisión, pero que tampoco iba a permitir que siguiera en mi vida como si nada hubiera pasado. Le dije que escogía la tercera opción, que no lo denunciaría, que hablaría con el banco sobre los movimientos irregulares pero sin presentar cargos formales, que ellos decidirían qué hacer con su propia investigación interna, que respecto a los agiotistas, esa era su problema, que yo vendería la casa, que me mudaría con Mariana, que él tendría que resolver sus deudas solo. Daniel empezó a decir algo, pero lo interrumpí. Le dije que no había terminado, que la condición era que no quería volver a verlo, que no quería sus llamadas, que no quería sus disculpas, que necesitaba tiempo, que no sabía cuánto tiempo. Tal vez 1 año, tal vez 5, tal vez nunca. Que esa decisión la tomaría yo cuando estuviera lista. Si es que alguna vez estaba lista. Mariana tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Daniel me miró suplicante. Me dijo que por favor no hiciera eso, que él era mi hijo, que me necesitaba. Le respondí que cuando yo necesité que mi hijo me cuidara, que respetara el trabajo de su padre, que me protegiera, él decidió robarme, que durante 9 meses estuvo sacando dinero mientras yo vivía tranquila, pensando que tenía un hijo en quien confiar, que esa tranquilidad era mentira, que él destruyó esa mentira. Ahora yo destruiría la mentira de que todo podía volver a ser como antes. Le dije que se fuera de mi casa, que mañana mismo me comunicaría con el banco, que firmaría lo que tuviera que firmar, que en 2 semanas mi casa estaría en venta, que cuando tuviera comprador me mudaría, que no le diría dónde. Daniel se puso de pie temblando. Me preguntó cómo iba a saber que yo estaba bien. Le dije que Mariana sería la única que sabría de mí, que si algún día yo decidía que podíamos hablar, ella se lo haría saber. Pero que eso no sería pronto. Daniel caminó hacia mí, intentó abrazarme, retrocedí. Le dije que no me tocara. Se detuvo. Me miró con los ojos destrozados. Dijo mi nombre. Mamá. Le respondí que se fuera. Se dio vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Dijo que lo sentía más que nada en el mundo. Cerró la puerta detrás de él. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Fui al banco. Hablé con el gerente. Le expliqué lo que había descubierto. El banco inició una investigación interna.
Me dijeron que, aunque técnicamente Daniel era titular y podía hacer retiros, el hecho de que hubiera vaciado completamente la cuenta mientras yo desconocía los movimientos era éticamente cuestionable, que revisarían los procedimientos. No presenté cargos formales, pero el banco sí decidió reportar el caso a sus departamentos de cumplimiento. Daniel recibió una notificación de que todas sus cuentas en ese banco serían cerradas y que su nombre quedaría en una lista de riesgo bancario. No podría abrir cuentas nuevas en esa institución por tiempo indefinido. Puse la casa en venta. Contraté una inmobiliaria. En 3 semanas tuve una oferta seria. Una pareja joven con 2 niños. Me ofrecieron $195,000. Acepté. El proceso de venta tardó 2 meses. Cada día en esa casa me dolía. Cada habitación tenía recuerdos de Ricardo, del Daniel niño, de cuando éramos una familia. Mariana vino a ayudarme a empacar. Pasamos días enteros envolviendo platos, guardando fotos, decidiendo qué mantener y qué donar. Una tarde encontramos el álbum de fotos de cuando Daniel era pequeño, las fotos de su primera comunión, de su graduación que duró solo 3 años. Mariana me preguntó si quería quedármelas. Le dije que sí, que a pesar de todo, esos recuerdos eran reales. Ese niño había existido. No sabía qué le había pasado a ese niño, pero había existido. Me mudé con Mariana. Ella y su esposo me prepararon una habitación. Tiene ventana grande, vista al jardín donde sus hijos juegan. Los primeros días fueron extraños. Despertar en una casa diferente, escuchar voces distintas, pero poco a poco me fui adaptando. Ayudo con los niños, cocino, leo. Salgo a caminar. El dinero de la venta de la casa lo dividí. $70,000 los puse en una cuenta a mi nombre, solo a mi nombre. Otros 70,000 los puse en un fideicomiso para mis nietos, para su educación, para que cuando crezcan tengan algo. Los 55,000 restantes se los di a Mariana, para compensar los gastos de tenerme con ellos. Ella no quería aceptarlos. Le dije que no era negociable. 2 meses después de mudarme, Mariana recibió una llamada de Daniel. Quería saber cómo estaba yo, si estaba bien, dónde vivía. Mariana le dijo que estaba bien, pero que no le daría más información. Daniel preguntó si había alguna posibilidad de que hablara con él. Mariana me lo preguntó. Le dije que no. Todavía no. 3 meses más tarde, Mariana me contó que Daniel había empezado a ir a Jugadores Anónimos, que tenía un padrino, que llevaba 4 meses sin apostar, que había conseguido un trabajo en un call center, que estaba pagando sus deudas poco a poco, que había hecho un plan de pagos con los agiotistas, que le habían dado 1 año para saldar todo. Asentí. Me dio gusto saber que estaba intentando arreglarse, pero no cambió mi decisión. 6 meses después, Mariana me dijo que Daniel seguía en el programa, que llevaba ya 11 meses sin jugar, que había terminado de pagar la primera parte de sus deudas, que en 3 meses más liquidaría todo, que le había preguntado de nuevo si podía verme. Le dije que no estaba lista. Al 1 año y medio, Mariana me dio una carta. Era de Daniel. Me dijo que él no sabía dónde vivía yo, que se la había dado a ella para que me la entregara solo si yo estaba dispuesta a recibirla. Guardé la carta sin abrirla durante 2 semanas. Una tarde, cuando los niños estaban en la escuela y la casa estaba en silencio, la abrí. Daniel escribía que lo sentía, que entendía por qué no quería verlo, que no esperaba que lo perdonara, que solo quería que supiera que llevaba 18 meses sobrio del juego, que había terminado de pagar todas sus deudas, que trabajaba 2 empleos, que iba a terapia cada semana, que había entendido que tenía una enfermedad, que eso no justificaba lo que hizo, pero que ahora lo entendía, que si algún día yo quería hablar con él, solo tenía que decírselo a Mariana, que esperaría el tiempo que fuera necesario, que me amaba, que lamentaba haber decepcionado a su padre. Cerré la carta. Lloré. No sé si fueron lágrimas de tristeza, o de alivio, o de rabia, o de todo junto. Mariana me encontró en la cocina con los ojos rojos. Me abrazó. Me preguntó qué iba a hacer.
Le dije que no lo sabía, que necesitaba más tiempo. 2 meses después, le dije a Mariana que aceptaba ver a Daniel, pero en un lugar público, una cafetería, con ella presente. No en su casa, no en mi espacio. Mariana arregló todo. Me dijo que Daniel lloró cuando ella le dio la noticia. El día de la reunión me arreglé. Me puse un vestido que Ricardo me había regalado. No sé por qué elegí ese vestido. Tal vez porque necesitaba sentir que Ricardo estaba conmigo de alguna forma. Llegamos a la cafetería. Daniel ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Tenía canas que no tenía antes. Cuando me vio, se puso de pie. No se acercó. Esperó a que yo me acercara. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Daniel habló. Me dijo gracias por venir, que no pensó que aceptarías. Le dije que no sabía si hice bien en aceptar, pero que aquí estaba. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba mejor, que vivía con Mariana, que ayudaba con los niños, que había empezado a tomar clases de pintura, que estaba aprendiendo a vivir una vida diferente. Le pregunté cómo estaba él. Me contó sobre el programa, sobre su trabajo, sobre la terapia, sobre cómo había aprendido que el juego era su forma de escapar de cosas que no quería enfrentar, de expectativas que no podía cumplir, de la presión de ser el hijo perfecto, de decepcionar a su padre. No lo interrumpí, solo escuché. Cuando terminó le dije que me daba gusto que estuviera buscando ayuda, que me alegraba que estuviera intentando cambiar, pero que eso no borraba lo que hizo, que todavía me dolía, que no sabía si algún día podría confiar en él de nuevo. Daniel asintió, me dijo que lo entendía, que no esperaba que lo perdonara, que solo esperaba que algún día pudiera verme como alguien que estaba tratando de ser mejor. Le dije que tal vez con el tiempo, pero que por ahora esto era todo lo que podía ofrecer. Encuentros ocasionales, en lugares públicos, con Mariana presente, sin promesas, sin expectativas. Daniel aceptó. Me dijo que era más de lo que merecía. Nos despedimos, no nos abrazamos. Nos dimos la mano como extraños que están tratando de conocerse de nuevo, porque eso éramos ahora, extraños con historia, pero extraños al fin. Han pasado 2 años desde aquel día en el banco. 2 años desde que descubrí que los $82,000 habían desaparecido. He visto a Daniel 4 veces más desde ese primer encuentro en la cafetería. Las conversaciones siguen siendo difíciles, incómodas, pero son conversaciones. Mariana me dice que Daniel cumplió 3 años sin apostar, que dejó uno de sus trabajos porque consiguió uno mejor, que está ahorrando, que habla de su padre con respeto, que va al cementerio cada mes a visitarlo. Yo también voy al cementerio, pero voy sola. Todavía no estoy lista para ir con Daniel. No sé si algún día volveré a confiar en él completamente. No sé si algún día podré mirarlo sin recordar lo que hizo. Tal vez nunca lo supere del todo. Tal vez siempre habrá una parte de mí que se pregunta si volvería a hacerlo. Pero he aprendido algo importante en estos 2 años. Aprendí que amar no significa aguantar todo, que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer, que poner límites no me hace mala persona, que alejarme de alguien que me lastimó fue la única forma de protegerme, y que está bien sentir amor y dolor al mismo tiempo por la misma persona. No sé qué pasará con Daniel y conmigo, si reconstruiremos algo, si volveremos a ser madre e hijo de verdad, o si solo seremos 2 personas que comparten historia pero viven vidas separadas. No tengo esas respuestas. Y está bien no tenerlas. Lo que sí sé es esto. Tomé la decisión más difícil de mi vida. No por él, por mí.
porque me negué a seguir siendo víctima de sus decisiones, porque elegí mi paz sobre su comodidad. Y esa decisión, dolorosa como fue, me devolvió algo que había perdido. Me devolvió a mí misma. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que está bien poner límites. Está bien decir que no. Está bien protegerte. No importa quién sea la persona que te lastimó, ni siquiera si es tu propia sangre. Tu bienestar importa. Tu paz importa. Tú importas. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias reales. Y cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia fue modificada para proteger la identidad de las personas involucradas. Los nombres y algunos detalles fueron cambiados, pero el dolor y las lecciones son reales. Muy reales.